Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. Un saludo cordial. Ante los constantes hechos de corrupción suscitados recientemente en nuestro país en medio de la pandemia, hace unas horas el exministro Jorge Justiniano señaló que Áñez estaría cometiendo asesinato, citando las declaraciones de Tedros Adhanom, actual director de la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos las declaraciones de Jorge Justiniano. Hablamos ahora de quien fuera exministro de la presidencia y uno de los hombres cercanos de Luis Fernando Camacho, el exministro de la presidencia Jorge Justiniano, quien también se ha referido a este tema, él como además uno de los más cercanos colaboradores que fue en su momento de Yanine Áñez, ha dicho que preocupa el silencio de la presidenta en casos como estos que podrían ser calificados como delitos de lesa humanidad. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que justamente hechos de corrupción de los gobiernos que han enfrentado la pandemia podrían ser calificados como delitos de lesa humanidad por la gravedad que reviste realizar hechos de corrupción en momentos como estos, no solo en Bolivia, sino en todas partes del mundo. Hay un silencio, yo creo que ya el silencio de la señora Presidente es cómplice. Recuerdo que en los primeros respiradores dijo que ella se enteró por las redes sociales. Y resulta que había instruido, caiga quien caiga. No cayó nadie todavía, solamente el ministro de Salud, ¿no es cierto? Que obviamente fuera de eso, la investigación no sabemos qué pasó, pero resulta que a partir de eso, ella dijo que ha instruido un control. Entonces ya ella es responsable. La señora Presidenta es responsable directamente. Ahora resulta que ya no fueron los 170 respiradores que compraron en España, que los compraron con sobreprecio, que no sirvieron, que vinieron sin un software, sin un programa y por lo tanto llegaron y se archivaron. No, no son esos, no se vaya a confundir la gente. Mucha gente creía que eran los mismos respiradores. No, no son esos. Estos son otros respiradores. Entonces, lamentablemente, creo que este gobierno ya no solamente se burla de nosotros, no solamente comete delitos, sino además creo que son delitos de lesa humanidad, porque está atentando contra una población. El problema es que en este momento, mientras el gobierno, y yo lo digo de esta manera, cínica y falsamente, peleaba para que dejen entrar oxígeno a La Paz, para que por favor suspendan los bloqueos, cínicamente ya había comprado respiradores que no servían, que llegaron y los escondieron. Bueno, pero cuando se trata de hechos como estos parece que no hay distinción en color o línea o ideología política. Vamos a mostrarles el mensaje que llega desde el trópico de Cochabamba, donde el candidato a senador Andrónico Rodríguez también se ha referido al tema. El gobierno le miente al pueblo, dice Rodríguez, y de manera descarada escondió la segunda parte del caso de corrupción, respiradores entre comillas, en alusión a lo que sucede ahora con la adquisición de 324 de estos equipos de origen chino. Siendo que por consecuencia de la corrupción se ha perdido muchísimas vidas a nivel mundial, así como en nuestro país, como también que los que ocasionaron tales hechos no pueden quedar en la impunidad. Las declaraciones de Tedros, director de la Organización Mundial de la Salud, cobran eco en los medios de comunicación a nivel mundial menos en Bolivia. Ocultada por la prensa parcializada. Veamos los titulares a continuación.
Veamos un artículo publicado sobre este tema. Jefe de Organización Mundial de la Salud califica de asesinato la corrupción en torno a equipamiento contra la pandemia. Cualquier nivel de corrupción es inaceptable y cualquier tipo de corrupción es inaceptable, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus. El director general de la Organización Mundial de la Salud calificó de asesinato los casos de corrupción en torno a los equipos de protección, EPI, utilizados en el marco de la pandemia. Cualquier nivel de corrupción es inaceptable y cualquier tipo de corrupción es inaceptable. Sin embargo, la corrupción relacionada con las EPI es para mí un asesinato, aseguró Tedros Adhanom Ghebreyesus, preguntado por una periodista sobre los casos de corrupción en Sudáfrica. Si los trabajadores de la sanidad trabajan sin EPI, sus vidas están en peligro, y esto pone igualmente en peligro la vida de las personas a las que atienden. Por lo tanto es un crimen y es un asesinato. Esto debe cesar, añadió el director general de la Organización Mundial de la Salud. Esta polémica cobró mayor relevancia después del nuevo caso de corrupción que se registró recientemente en Bolivia. Veamos un extracto. Compramos 500 respiradores para todo el país, una compra nunca hecha antes en la historia de Bolivia. Bueno, vamos a hablar ahora de un nuevo escándalo que involucra nuevamente al gobierno nacional y tiene que ver nuevamente con la compra de respiradores. La presidenta del Estado, la señora Yanine Áñez, anunciaba durante el mes de abril la llegada de 500 respiradores a Bolivia. Para muchos, los 500 respiradores no llegaron. Sin embargo, la presidenta del Estado mintió, engañó al pueblo boliviano, teniendo en cuenta que los 500 respiradores sí llegaron al país. Tras el escándalo por los respiradores españoles, el gobierno boliviano decidió ocultar esta información. Vean ustedes, tenemos en nuestro poder al menos 7 pólizas de envío que hacen un total de 230 de los 324 respiradores que el gobierno boliviano le compró a la empresa china Yesen. Tenemos en nuestro poder al menos 7 pólizas aduaneras de la República Popular de la China que establecen, por ejemplo, que el 14 de mayo, es decir, un día antes de la llegada de los 170 respiradores, el gobierno boliviano recibía el embarque de 65 respiradores chinos que llegaron algunos días después a nuestro país. De igual manera, la empresa china el 19 de mayo enviaba a Bolivia 20 respiradores. Algunos días después, el 1 de junio, enviaba 30 respiradores. El 6 de junio envió 40 respiradores. El 9 de junio envió otros 35 respiradores y de acuerdo a la información a la cual hemos logrado acceder, el último envío que realizó la empresa china al gobierno boliviano fue el 30 de junio del año 2020. Es decir, mientras el escándalo por los respiradores españoles estaba en los diferentes medios de comunicación en el país, el gobierno boliviano decidió ocultar esta información, decidió evitar hablar de la compra, la llegada de estos respiradores españoles. Pero ¿cuál puede haber sido la causa? ¿Cuál puede haber sido el motivo de que el gobierno haya decidido esconder esta polémica compra? Sucede que entra nuevamente en escena un intermediario que ha vuelto a inflar los costos por concepto de la compra-venta de estos respiradores. Se trata, de acuerdo a la información a la cual hemos accedido, de una empresa boliviana que tiene sede en la ciudad de La Paz. Estamos hablando de la empresa Grupo Agen Ingeniería y Proyectos SAU. Esta fue la empresa que fue la intermediaria para la compra de estos 324 respiradores. Se le ha comprado 324. A esta empresa ellos han comprometido a traer los primeros 65 en 20 días. De ahí cada 3 semanas irán trayendo y así sucesivamente hasta llegar a mediados de junio, que nos van a completar la entrega de los últimos respiradores. Bueno, contactamos a la empresa china para preguntarles cuál es el costo unitario de estos respiradores que compró el gobierno boliviano. De acuerdo a la cotización que nos ha hecho llegar la empresa china Yesen, el costo unitario de cada uno de estos respiradores es de $8.900 americanos. $8.900
$900 americanos frente a los más de $30.000 por los cuales se pagó el gobierno boliviano. Es decir, estamos hablando de una diferencia, de un sobreprecio de un poco más de $6 millones americanos. Es decir, si los bolivianos a través del Estado comprábamos a la fábrica que tiene sede en la República Popular de la China, tendríamos que haber pagado cerca de $3 millones por los 324 respiradores. Sin embargo, y una vez más entra en escena un intermediario, el gobierno ha pagado un poco más de $9,5 millones, es decir, estamos hablando de un presunto sobreprecio de $6 millones americanos. Sucede que en Cochabamba, el Hospital Salomon Clay, además del Hospital del Sur, han denunciado ya en las últimas horas que estos respiradores no sirven, que estos respiradores no funcionan, razón por la cual han sacado al menos 10 de estos equipos que estaban prestando atención médica en estos dos hospitales. Los directores del Hospital Salomon Clay y del Hospital del Sur dicen, por ejemplo, que estos respiradores dicen que sus conductos se obstruyen, razón por la cual provocan un borotrauma torácico en los pacientes, es decir, dejan daños y lesiones en los tejidos y en el tórax, además de que cambian el nivel del oxígeno. Mientras los chinos han publicado esta información, la presidenta del Estado junto a algunos ministros, como el de gobierno, han publicado en sus páginas oficiales de Twitter las mismas fotografías. Los mismos equipos que salen de la República Popular de la China son entregados, por ejemplo, a el hospital japonés. Aquí están, vean ustedes el domo del hospital japonés, allí hay uno de estos respiradores. De igual manera, han sido entregados en la ciudad de La Paz, han sido entregados en la ciudad de Tarija, es decir, estos polémicos respiradores que han sido rechazados por dos hospitales en Cochabamba se encuentran ya por diferentes latitudes del país. Los chinos son quienes han posibilitado y permitido que esta información vaya a ser de conocimiento de los medios de comunicación. Vean ustedes, publicaron las fotografías en su página web y desde allí es que se ha podido llevar adelante este proceso de investigación. Un saludo cordial. Gobierno escondió 324 respiradores que compró a intermediario y con presunto sobreprecio de $6 millones. Tras el escándalo por la compra con sobreprecio de los 170 respiradores españoles que llegaron al país el 15 de mayo, el gobierno boliviano escondió la compra de 324 respiradores el mes de mayo a la empresa china Isenmedic que fueron enviados al país desde el 14 de mayo al 30 de junio por casi $9 millones. De acuerdo a la información a la que accedió Detrás de la Verdad, el gobierno boliviano a través de un intermediario boliviano pagó casi $30.000 por cada uno de los equipos cuando, de acuerdo a una cotización de la misma empresa, estos respiradores tienen un costo de $8.900 por unidad. Si el Estado boliviano hubiese hecho la compra directa a la empresa www.isenmed.com, el costo por los 324 respiradores hubiese sido de $2.883.600. Sin embargo, se pagó cerca de $9.500.000 por la compra de los 324 respiradores marca WH-1 modelo ISAL 400A, provocando una diferencia a un sobreprecio de $6 millones pagados al intermediario en desmedro de los bolivianos. Logramos acceder a los manifiestos de carga en China de 230 de los 324 respiradores que compró Bolivia a la empresa Isenmed a través del intermediario. 35 respiradores el 09 de mayo, 65 respiradores el 14 de mayo, 20 respiradores el 19 de mayo, 30 respiradores el 01 de junio, 40 respiradores el 06 de junio, 40 respiradores el 30 de junio. Grupo AGEM Ingeniería y Proyectos es la empresa boliviana intermediaria que vendió los 324 respiradores al gobierno de Bolivia y por los que se pagó casi $9.500.000. La empresa tiene oficinas en la avenida Arfe en la ciudad de La Paz. Tratamos de contactarnos con su representante, Eduardo Díaz, sin embargo no contestó nuestros mensajes enviados. Estos equipos no solo tienen un presunto sobreprecio millonario, sino que los hospitales para la pandemia, Salomon Clay y del Sur en Cochabamba, suspendieron el uso de 9 de estos respiradores porque causaron daños en los pacientes. Sus conductos se obstruyen y su manual está en chino.
Los respiradores provocaron un boro traumatorácico en los pacientes. Esta lesión daña los tejidos en el tórax y Eso cambia el es nivel del todo, oxígeno. amigos, suscríbanse y compartan los videos. Eso es todo, amigos, suscríbanse y compartan los videos.